Muy buenas, mis hermanos. Estamos aquí un domingo más, gracias a Dios, para exponer su palabra, siempre guiada por el Espíritu Santo, mis hermanos. Eh, el mensaje de la palabra del Dios eterno, la cual nos ayuda a tener fe en Él, porque Él da la paz, Él provee y cuida de nosotros y de nuestra familia. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del mensaje bíblico, el cual es titulado No temas, Dios está contigo. Le vamos a dar la segunda parte. En la primera parte de este mensaje bíblico hablamos de varios personajes como José, hijo de Jacob, y hablamos de los tres amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero en Babilonia le cambiaron el nombre por Sadrach, Mesach y Abednego. De ellos, de estos personajes hablamos la otra semana, en la primera parte. Hoy vamos a hablar, esta, esta segunda parte, vamos a hablar de Daniel, que también le cambiaron el nombre cuando fue llevado a Babilonia, igual que sus tres amigos, pero a Daniel le llamaron Belsasar. Y vamos a hablar de Jonás, el profeta indisciplinado, el profeta que pensaba que podía huir de Dios. Ahora bien, vamos a empezar con Daniel. Daniel fue llevado cautivo junto con sus tres amigos cuando Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén en el año 605 a.C., en el tercer año del reinado de Joacim. A Nabucodonosor le agradó a Daniel y sus tres amigos, porque Dios había puesto sabiduría en ellos. ¿Qué pasa? Ellos prepararon a Daniel y a los amigos de Daniel allá en Babilonia, enseñándole su cultura, su literatura, su idioma. Y duraba 3 años la preparación, pero ellos fueron los más destacados porque Dios había puesto en ellos sabiduría. A Daniel le dio un don de, de poder revelar las visiones y los sueños. Eh, Daniel estuvo sirviendo en el palacio real desde el reinado de Nabucodonosor hasta el primer año del reinado del rey Ciro, rey de Persia, en el año 539 a.C. Ahora bien, ya que hemos dado una pequeña introducción de Daniel, de cómo él se hizo grande en Babilonia, gracias a Dios, porque Dios está con lo suyo y estaba con Daniel, que era un profeta amado. Eh, Vamos a trasladarnos al capítulo 6, donde nos habla de cómo Daniel fue lamentablemente echado a la cueva de los leones, pero también vemos cómo Dios lo liberó, mandando a su ángel. Empezamos en el versículo 3 del capítulo 6. El rey, el rey de Persia dividió las naciones, dividió el reino en 120 naciones y Daniel fue uno de los administradores de la nación en Babilonia, donde él estaba siendo administrador. Y dice el versículo 3 del capítulo 6: pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Ya no iba a ser un simple administrador, sino que Daniel estaban pensando ponerlo como gobernante de todo el imperio, porque tenía una sabiduría tan grande Daniel, que se dice que no había ni adivino ni brujo que tuviera esa sabiduría y esa capacidad que tenía Daniel de resolver los asuntos. Pero Dios había puesto esa sabiduría en Daniel. Dios hace grande a los suyos.
Da igual en qué tierra tú estés ubicado. Él te hace grande. Pero vamos al versículo 4 en adelante dice, entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar algunas faltas, ya tenían envidia de Daniel. Voy a ponerle tres cosas que pueden pasar en tu vida. Cuando tú, en tu trabajo, le pasa, le pasa por encima, soy yo muy mal, sino que deja atrás a los otros, ya empiezan la envidia, porque tú fuiste más capaz que ellos y tuviste más desenvolvimientos que ellos. Y más cuando tú vienes de Dios, que Dios dice que cuando trabajemos en otro trabajo, el cual Él provee, lo hagamos con amor hacia Él. Ya va una, ya empiezan en tu trabajo los chismes y la envidia contra ti. Otra más. ¿Tú quieres ver un amigo tuyo enfadado? Eh, ¿Cuál es la palabra, mis hermanos? ¿Tú quieres ver un amigo tuyo cuando eh, ya no te siente amigo? Cuando también tú lo dejas atrás en la esquina, chimeando y viendo del cuento, y tú te pones a trabajar y a estudiar. Ya él empieza, ya tú no eres el mismo que tú cambiaste. No, no que tú has cambiado. Claro, tú has cambiado para bien, porque quisiste hacer algo por tu vida, no quedarte en la esquina hablando lo mismo cada día. ¿Tú quieres ver cuando tus amigos se alejan de ti? Conviértete a Cristo. Esas tres opciones tienes tú en tu vida. Cuando eres bueno en tu trabajo, cuando ya tú no estás en la esquina hablando lo mismo, y como tú te haces cristiano, que tú ves ya que esta vida anterior de tiniebla ya no pertenece a ti, ya tú vives en la luz, ya tú no puedes estar en la discoteca, ni en teteo, ni en nada, ya se van alejando de ti. Así es, mis hermanos. Y aquí vemos lo que está pasando con Daniel. Los administradores tuvieron envidia y buscaron la forma de cómo hacer caer a Daniel. Y ellos no encontraban ninguna forma de cómo hacerlo caer a Daniel. Y la única forma que ellos podían hacerle daño a Daniel es sobre su creencia a Dios. Y dice el versículo 7, todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su majestad emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada, una ley oficial de los medos y de los persas, que no pueda ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. Él firmó la ley. Sin embargo, dice el versículo 10, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló normalmente como lo hacía cada día. Daniel oraba 3 veces al día con dirección a Jerusalén. Aquí vemos que cuando quieren hacerte o alejarte de Dios y tú dices sí, no, pero si tú pones un stop, no, mi Dios es que me ha puesto aquí. Daniel sabía que ese don que él tenía venía proveniente de Dios. También Daniel sabía que Dios estaba con él. Y Daniel siguió orando. Cuando se dieron cuenta, los administradores le fueron con el chisme al rey. Pero el rey se angustió mucho porque él tenía mucho aprecio a Daniel. Y dice el versículo 14, al oír esto el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de liberarlo de ese aprieto. Por la noche, los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron: Su Majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces, finalmente, el rey le dijo que
echaran a Daniel con todo el dolor de su alma, porque él quería mucho a Daniel. Él sabía que Daniel era un hombre de Dios y que era un hombre muy responsable a su trabajo. Pero finalmente él tuvo que decir que sí, que lo echaran en la cueva de los leones. Y dice esta palabra: que tu Dios, a quien sirve tan fielmente, te rescate. Eso le dice él a Daniel. Él se levantó de mañana, pasaron el día, se levantó de temprano de mañana y dice, le dijo, aquí en el versículo 20: cuando llegó allí, gritó con angustia: Daniel, siervo de Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirve fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó: que viva el rey. Y dijo: mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Bueno, aquí vemos que por más que nos calumnien, por más que te persigan hablando lo que no es de ti, Dios sabe si tú eres inocente o culpable. Y aquí sabemos que Daniel era un hombre justo ante los ojos de Dios y no era culpable de desobedecer el edicto, porque tú no puedes dejar de adorar a tu Dios. No puedes, por nada, por ser de Dios, tú puedes aceptar esas cosas. Y aquí vemos que Dios estuvo con él. Y dice que él envió a su ángel. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el Salmo 34? Salmo 34, versículo 7. ¿Qué nos enseña? Salmo 34, versículo 7. Nos dice: pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Aquí vemos. ¿Y quién vio a Dios? A su ángel. ¿Y quién temía? Daniel temía a Dios con todo su corazón. Aquí vemos, mis hermanos, que Dios es fiel a lo suyo. Y aquí vemos la promesa, aquí vemos esta promesa de que el ángel de Dios está con aquellos que le temen a Dios. Ahora, también hay otro versículo también que son para los infieles. Vamos al Salmo 36:12, que lo vamos a ver. Primero vamos a Daniel. Y dice: entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones, junto con sus esposas y con sus hijos. Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron, aún antes de que llegaran al piso del foso. Entrando ahí de una vez se lo comieron los leones. Vamos al Salmo ahora, mis hermanos. Al Salmo 36, versículo 12. Dicen: miren, han caído los que hacen el mal, están derribados, jamás volverán a levantarse. Eso pasó con aquellos que inventaron calumnias sobre Daniel. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos. Aquí vemos claramente que Dios está con aquellos que en realidad nunca le abandonan. Daniel nunca le abandonó a pesar que pusieron esa ley. Él oró normalmente cada día, 3 veces al día, como él lo hacía normalmente. Porque sabía que él no estaba haciendo nada injustamente. Porque nadie puede, a nosotros, el pueblo de Dios, nos pueden obligar a no alabarlo, ni adorarle, ni a orar en su nombre. Nadie.
En nuestra casa, nadie. Así que mis hermanos, aquí vemos otra señal de que Dios está con nosotros. Y aquellos que persiguen al pueblo de Dios, esa es la recompensa que tienen. Serán derribados y jamás se levantarán. Jamás se levantarán. Ahora vamos con Jonás, mis hermanos. Jonás fue un profeta del reino del norte de Israel. Y yo le llamo el profeta indisciplinado, el profeta desobediente. Jonás profetizó en los tiempos del rey Joás. Hubieron dos reyes llamados Joás, uno en Judá y otro en el reino del norte. Entre los años siglo 8 se dice aproximadamente, y su padre se llamaba Amitai. También lo podemos ver en Segunda de Reyes capítulo 14, versículo 25. Podemos ver que ahí la palabra da testimonio de que Jonás fue en los tiempos del rey Joás, el reino del norte. Ahora bien, vamos a empezar con Jonás. ¿Qué dice en el capítulo 1, versículo 1? Dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Nínive era una ciudad que pertenecía al reino de Asiria, lo que actualmente es Irak, esa región de Irak. Siempre han sido gente perversa, siempre. El imperio asirio siempre ha sido perverso. Eran malos, crueles. Y tenían siempre guerra contra Israel. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Aquí ya empezó Jonás un poquito mal. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? A Jonás parece que se le había olvidado que Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es inmutable, es trascendental, Dios es todo y nada se le puede escapar a Dios. Y muchas veces a nosotros mismos, sabiendo eso, también nos pasa lo mismo que Jonás. Creemos que podemos escapar de Dios y creemos que podemos hacer la cosa y que Él no nos ve y que podemos hablar y que Él no nos escucha. Y a veces olvidamos que Él es Dios todopoderoso sobre todas las cosas. Es lo primero. Y sabemos que de Dios no podemos escapar. ¿Qué dice el Salmo? ¿Qué dice el Salmo 139? Del 6 al 10 dice, tal conocimiento me es maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar. Pregunto, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Pregunto, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hago mi cama, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aquí vemos, Dios está en todas partes, no podemos escapar de Él. Ahora aquí vemos que dice también en el versículo 3, Jonás tomó otra dirección, la cual no era la que Dios le había dicho. Dios es un Dios directivo y permisivo. Dios quiere dirigir tu vida siempre, pero Él no te va a obligar a que tú vayas a la dirección que Él quiera. Él está hablando aquí de un profeta que podemos decir que es su hijo. Igual ahora nosotros somos de Cristo, somos hijos de Dios. Él quiere dirigir tu vida. Ahora, Él es permisivo también. Y Él deja que tú elijas el camino que quieras coger. Tarde o temprano Él te va a disciplinar. ¿Y qué vemos aquí? ¿Qué seguimos viendo? Aquí vemos que viene un fuerte viento. Se puede decir que podría ser un huracán, pero aquí hablo de una tormenta. Un fuerte viento tormentoso. Y el barco se iba totalmente a hundir, a despedazar.
Y en el versículo 7, ¿qué dice? Entonces la tripulación echó suerte para ver quién había ofendido a los dioses y ha causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Le preguntaron y dice, así que los marineros le reclamaron, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Jonás le responde, soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Entonces los marineros tuvieron miedo, pero seguía la tormenta, porque Dios no mandó a Tarsis a Jonás. Y cuando Dios te envía una misión, tú puedes estar por seguro que tú vas a tener que hacer esa misión. También tenemos que entender que si Dios nos envía a cualquier país a predicar su palabra, Él está con nosotros. Si Él te va a enviar, si es de Él que viene ese mandato, tú vas a saber que Él está contigo. Él está contigo. Pero lamentablemente muchas veces esta carne no quiere que tú hagas la obra de Dios. Y el mismo también Satanás se impone también. Y Jonás sigue y le dice, échenme al mar. Contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Y así hicieron los marineros, aunque no querían. Incluso ellos siguieron remando, pero la tormenta cada vez se ponía en peor, peor y peor. Hasta que echaron a Jonás al mar. ¿Y qué dice el versículo 17? Entre tanto el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Dios proveyó un pez para que se tragara a Jonás y fuera salvo, mis hermanos. Dios es misericordioso. El amor de Dios no tiene comparación, así como su nombre y su poder no tiene comparación. Yo me pongo a pensar a veces lo grande que es el Señor en las noches y prefiero mejor porque pienso que mi mente va a estallar. Porque nosotros no tenemos esa sabiduría para poder expresar lo grande que es Dios. Y mira cómo vemos aquí, que Él mandó un pez, proveyó un pez que se tragara a Jonás, pueda ser y sea salvo de la tormenta. Y dice el capítulo 2, mis hermanos, dice el capítulo 2, que Él clamó en el vientre del pez. Él clamó a Dios en oración. Y Dios lo escuchó. Y hizo que el pez vomitara a Jonás. Dice el Salmo 116, 5 y 6. Vamos al Salmo 116, versículos 5 y 6. Dice, qué bondadoso es el Señor, qué bueno es y tan misericordioso este Dios nuestro. El Señor protege a los que tienen fe como de un niño. Estuve frente a la muerte y Él me salvó. Aunque vemos que Él ora, aunque primero no tenía fe, porque se fue a otra dirección, pero Él después ora al Señor y Dios hace la obra milagrosa en Jonás y hace que el pez lo tire a la orilla del mar. Pero mira qué hermoso dice el versículo 5. Qué bondadoso es el Señor. Qué bueno es Él, tan misericordioso, este Dios nuestro. Aquí lo vemos claramente. Aquí lo vemos claramente. El Salmo 94 también nos enseña que Dios tiene que disciplinarnos. Y qué alegría aquellos que aceptan la disciplina. 94:12. Felices aquellos a quienes tú disciplinas, Señor, aquellos a los que les enseña tus instrucciones. Aquí vemos la hermosura de Dios. Él disciplina a aquellos que Él ama. Como dice Hebreos capítulo 12, versículo 6. Yo a todo que tomo por hijo, yo lo azoto y le doy mi disciplina.
Y es una bendición cuando Dios te disciplina porque tú sabes que no eres bastardo, sino que eres hijo legítimo. Yo muchas veces desobedezco a Dios y Él me disciplina y yo le doy gracias a Dios por disciplinarme, porque sé que soy hijo de Él. Pero todo aquel que se llame cristiano y brinca y salta, como decimos en el buen dominicano, y no hace nada y sigue pecando y no le pasa nada, tú puedes estar seguro que tú no eres hijo de Dios. Revísate, revísate. Y acuérdense que Dios quiere lo mejor para nosotros y toma la dirección que Dios quiere para ti. Si Dios te manda por aquí, vete por allí que Él te va a cuidar. Acuérdate del Salmo 23. Acuérdate del Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Él está con nosotros, mis hermanos. Y Él nunca abandona a los suyos. Así que Dios lo bendiga y que el mensaje de hoy le llegue mucho al corazón y aprendamos de que Dios quiere lo mejor para nosotros. Él es directivo y permisivo. Él va a permitir que tú te vayas por ahí para cuando tú choques, tu corazón como Jonás, que se humilló y oró y clamó. Por eso Dios hizo la obra y hizo que el pez lo echara a la orilla de la playa. Así que Dios lo bendiga y no permita que tu corazón se vuelva orgulloso en contra del Dios bondadoso, lleno de amor y de misericordia. Que la paz de Dios esté contigo y con los tuyos. En el nombre de Jesucristo. Amén.